Hola, bienvenidos al tercer vídeo de este segundo bloque de la asignatura de cultivos celulares e ingeniería tisular. En este caso vamos a tratar el tema 6, en el que veremos aspectos relacionados con la bioseguridad y la bioética en el laboratorio de cultivos celulares. Todos estaréis familiarizados con este símbolo, es el símbolo que informa de la existencia de un riesgo biológico o un biorriesgo, que básicamente quiere decir que existe un microorganismo o algún subproducto de alguna sustancia producida por un microorganismo que supone una amenaza para la salud humana, del ganado o del medio ambiente. Es decir, que es susceptible de producir una contaminación biológica. El laboratorio de cultivos celulares, en el que se trabaja con muestras biológicas, está sometido a un riesgo biológico por la presencia de las muestras biológicas, como os estoy diciendo, y por la posible existencia de agentes patógenos en ellas, y por lo tanto vamos a tener que seguir una serie de normas de bioseguridad que vamos a ver en este tema. Vamos a ver algunos aspectos relacionados con esa bioseguridad. Si queréis profundizar más en este tema de la bioseguridad, que supongo que será así, sobre todo aquellos que estáis cursando el itinerario de biotecnología y biosanitaria, os recomiendo este libro de la OMS, en el que lo que os podéis encontrar es una referencia de todos los aspectos relacionados con la bioseguridad en el laboratorio. No solo de cultivos, sino de cualquier tipo de laboratorio. Lo tenéis disponible de forma gratuita en la página web de la Organización Mundial de la Salud, pero yo os lo pongo también a disposición como material complementario de la asignatura. Es un libro de referencia y por lo tanto creo que es conveniente que le echéis un vistazo. Dicho esto, lo primero que nos planteamos es que, como os podréis imaginar, no todos los microorganismos suponen el mismo riesgo para la salud, ¿de acuerdo? De manera que lo que se hace habitualmente es producir una clasificación de esos microorganismos en función del riesgo para nosotros los investigadores o para el medio ambiente o para la población en general que pueden llegar a producir. Y es una clasificación que va del nivel de riesgo 1 al nivel de riesgo 4. Vamos a ir viendo qué características tienen los microorganismos de cada uno de esos niveles de riesgo. Los microorganismos con un nivel más bajo de riesgo biológico son aquellos que forman parte del grupo 1, en el que lo que nos encontramos es que presentan un riesgo individual y un riesgo poblacional escaso o nulo. Se trata de microorganismos que tienen muy pocas probabilidades de producir una enfermedad en el ser humano o en los animales y que además tampoco, aunque la produjeran, no es una enfermedad relevante. Es una enfermedad muy leve que no necesita ningún tipo de tratamiento. En el nivel de riesgo 2 es donde nos encontramos la mayoría de los microorganismos, que son microorganismos que tienen un riesgo individual moderado, aunque un riesgo poblacional bajo, ¿vale? Nos estamos refiriendo a agentes patógenos que pueden provocar algún tipo de enfermedad en humanos o en los animales, pero que tienen muy pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal del laboratorio, porque son enfermedades muy leves. Para la población no tienen prácticamente ningún tipo de riesgo, ni para el ganado ni para el medio ambiente. Es decir, que la exposición en el laboratorio a este microorganismo puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y medidas terapéuticas que son eficaces y el riesgo de propagación es muy bajo. En el nivel de riesgo, los microorganismos del grupo de riesgo 3 son aquellos que presentan un riesgo individual elevado, aunque un riesgo poblacional bajo. ¿Qué quiere decir? Pues se trata de patógenos, agentes patógenos, que pueden provocar y suelen provocar enfermedades humanas o en animales, y además que son enfermedades graves, pero que de forma general podemos decir que no se transmiten de una forma, no se propagan de un individuo a otro de una forma fácil, ¿no? Existen medidas preventivas y medidas terapéuticas que son eficaces, aunque no evita que el riesgo para el investigador sea alto, ¿no? Pueda llegar a producir una enfermedad de consideración. Y por último tenemos los microorganismos con un nivel de riesgo más alto, que son aquellos que se encuentran dentro del grupo de riesgo 4, que generan un riesgo individual y un riesgo poblacional elevado, ¿no? Se trata de agentes patógenos que provocan enfermedades que son graves al ser humano, a los animales o en general a la población. Y además que tienen una capacidad de transmisión fácil muy alta, ¿vale? Se transmiten fácilmente de un individuo a otro. Y además lo pueden hacer de forma directa o de forma indirecta. Y lo peor, que no existen medidas preventivas ni terapéuticas que sean eficaces. Recientemente hemos tenido dos tipos de patógenos de este tipo, ¿no? Recordaréis la crisis producida por el virus del ébola que llegó hasta nuestro país
y también recientemente las fiebres hemorrágicas. Pues esos microorganismos serían de nivel de riesgo 4, porque producen una enfermedad que es de consideración y para la que no hay cura, en principio, aunque pueda haber, no hay cura. Cuando digo no hay cura, quiero decir que no podemos asegurar al 100% que el individuo vaya a salir correctamente de la enfermedad, ¿vale? Puede producirse la muerte de la persona que está infectada. Y sobre todo, y lo más preocupante, es que tienen una facilidad de propagación muy alta. Bueno, pues una vez clasificados los microorganismos, dependiendo de con qué tipo de microorganismo nos vayamos a enfrentar en la investigación o en el diagnóstico, necesitaremos un tipo de laboratorio u otro, ¿vale? Por lo tanto, se combinan esos niveles de riesgo con lo que se denominan niveles de bioseguridad, que son los niveles de protección que podemos disponer en el laboratorio. De nuevo, son 4 niveles de bioseguridad, uno para cada uno de los tipos de grupos de riesgo de microorganismos, y van desde el 1 al 4, siendo 1 el de menor protección y 4 el de mayor protección. Ahí tenéis un esquema en el que se explican cuáles son las características. Me voy a centrar fundamentalmente en el nivel básico 2, que es el laboratorio que vamos a utilizar, en el que vamos a trabajar con microorganismos de nivel de riesgo de tipo 2 y en el que habitualmente lo que vamos a necesitar son técnicas de manipulación adecuada, ropa protectora, por lo tanto la bata será imprescindible para poder participar en las prácticas. El laboratorio estará marcado con una señal de riesgo biológico y además de esa ropa adecuada, incluidos, ¿vale?, los guantes, vamos a trabajar con cabinas de bioseguridad, ¿vale? Y esas cabinas de bioseguridad no son solo para evitar la contaminación del cultivo, sino para evitar que el cultivo nos contamine, ¿de acuerdo? De manera que se utilizan como contención, ¿vale? Fundamentalmente por la posible existencia de aerosoles que se produzcan en los medios de cultivo con las células y vamos a evitar que pudieran contaminarlas. En principio, las células que estamos utilizando no tienen ningún patógeno grave que pueda provocar una enfermedad grave, pero pueden quedar infectados por algún patógeno, ¿vale?, puesto que se trata de muestras biológicas y por lo tanto trabajaremos con ellos con cierta protección, ¿vale? Ahí, como os digo, tenéis las características del resto de niveles de bioseguridad, las podéis consultar también en el libro y no merece la pena que perdamos el tiempo en ello. Podéis analizar, ¿vale? Lo que sí que os voy a mostrar es cuál es la disposición habitual. Esto sería un nivel básico 1, un laboratorio de docencia e investigación muy básico en el que se trabaja sin ningún tipo de microorganismo patógeno, ¿vale?, en el que lo único que tenemos es el uso de la bata, se trabaja sobre las mesas, lo que veis al fondo no es una cabina de flujo laminar, sino que es un extractor de gases, y lo único que tenemos es una ducha en el exterior del laboratorio para poder lavarnos en caso de que nos caiga encima algún tipo de producto químico, ¿de acuerdo? El laboratorio de bioseguridad 2, como son los que tenemos en el departamento de biotecnología, se caracterizan por la presencia en el interior del laboratorio de una cabina de flujo laminar, ¿vale?, donde se van a realizar algunas de las manipulaciones. Y además, en el mismo edificio donde se encuentra el laboratorio, no necesariamente dentro del laboratorio, pero sí en el mismo edificio, debe haber un autoclave para poder desechar, para poder esterilizar aquel material que ha podido ser contaminado. Además, hay una gestión de residuos específica donde todas las muestras biológicas deben ser destruidas de forma correcta. El nivel de bioseguridad 3 sería muy parecido al 2, solo que hay una contención previa, es decir, hay un acceso restringido al laboratorio. Dentro del laboratorio se utiliza ropa especial de un solo uso, la ropa del laboratorio no sale fuera, la ropa de fuera no entra al laboratorio y además el autoclave no está en el mismo edificio, sino que está dentro del laboratorio, ¿vale? El resto de manipulaciones son iguales. Y ya por último nos encontraríamos con un laboratorio de riesgo 4, como este que veis aquí, de bioseguridad 4, en el que existen o trajes presurizados o la utilización de cabinas de bioseguridad de tipo 3, que son aquellas que están herméticamente cerradas y que tienen unos guantes para poder manipular las muestras que hay en su interior. Este tipo de laboratorios son muy escasos, ¿vale? En realidad hay unos 30 aproximadamente en todo el mundo. Es difícil contabilizarlos porque algunos de ellos son de carácter militar y no están perfectamente declarados, pero bueno, que sepáis que no es habitual. En concreto en España, para que os hagáis la idea, no tenemos ningún laboratorio de este tipo, de bioseguridad 4, tenemos laboratorio de bioseguridad 3 elevado, de contención especial, se denomina, pero en caso de que tengamos alguna muestra positiva para alguno de los microorganismos del grupo de riesgo 4, como fue el caso de las muestras de ébola o ahora con las muestras de la fiebre hemorrágica, se envían a un laboratorio de nivel 4 de referencia, que en nuestro caso está en Hamburgo, en Alemania, ¿vale? Eso para que veáis que no es sencillo tener laboratorios.
Cambiando ligeramente de tema, ¿vale? Y ya hemos hablado de la bioseguridad, algunos aspectos de la bioseguridad. Otro aspecto importante en la investigación en biología, en biosanitaria, es la bioética, ¿vale? Os he contado en clase la historia de las células HeLa. Eso sería impensable en este momento, pero en otras fases sí. Ahora mismo es imprescindible que, si se utilizan muestras humanas, lo que necesitamos es un consentimiento informado, ¿vale? Y además, ese consentimiento informado y ese proyecto de investigación debe pasar por un comité de ética en la institución. Igual, si en lugar de con muestras humanas estamos trabajando con muestras de animal, necesitamos seguir todas las regulaciones legislativas en cuanto a experimentación con animales. Y además, de nuevo, ese proyecto debe pasar por un comité de bioética. Tenéis que tener claro que en estos momentos, si uno pretende publicar alguna investigación realizada, esta previamente ha debido recibir un informe positivo del comité de bioética, y las revistas habitualmente te solicitan, junto con el manuscrito que les estás enviando, ese informe positivo del comité de bioética. Esto es importante que lo tengáis claro, no lo olvidéis, y siempre que estéis planteándoos el llevar a cabo algún tipo de investigación con muestras biológicas, tanto humanas como de animales, tener muy claro cuáles son las limitaciones que podéis tener. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.